¿Te imaginas un libro escrito hace casi 100 años y ambientado hace más de 4000 que todavía se recomiende como si estuviera recién publicado? Sí, estamos hablando del hombre más rico de Babilonia, pero ¿qué tiene este libro que lo hace inmortal? ¿Por qué lo recomiendan empresarios, gurús, inversores veteranos? Spoiler, no es magia, es pura sabiduría. Pero no la sabiduría aburrida de manual universitario, sino la que se te mete en la cabeza y no se te olvida, porque te la contaron como si fuera un cuento, y de los buenos. ¿Quieres adentrarte en sus fábulas, consejos y sabiduría atemporal? Veámoslo. Pero antes, unas pequeñas aclaraciones. La primera es que este no es un resumen del libro, es un vídeo donde yo explico por qué me parece tan absurdamente bueno y recomendable, y mi intención es que si aún no lo has leído, que te animes a leerlo. La segunda aclaración es que este es un primer vídeo de, espero, muchos otros vídeos con este formato hablando sobre libros que me han marcado a lo largo de mi vida. Todos ellos los encontrarás en una lista de reproducción que aún no está creada y aún no tiene nombre, pero vamos, que será fácil de encontrar. Esto te lo digo por si encuentras este vídeo en el futuro, que sepas que hay más vídeos de este formato en el canal en una lista de reproducción. Y tercero y último, si alguien tras ver este vídeo se anima a leerlo si no lo había hecho antes, dejaré un enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado con un enlace de afiliado a Amazon. A vosotros no os costará ni un céntimo más y a mí me ayudéis con este proyecto. Y ahora sí, sin nada más que añadir, veámoslo. Bien, El hombre más rico de Babilonia fue escrito en 1926, de ahí que prácticamente tenga 100 años, por George S. Clason, un veterano del ejército, empresario y visionario de la educación financiera. Lo curioso es que no lo publicó como un libro como tal, sino que fue publicando unos pequeños folletos que los bancos repartían a sus clientes. El objetivo era enseñarles principios básicos sobre cómo manejar su dinero. Sí, como lo oyes, bancos regalando cultura financiera. Con el tiempo estos folletos se fueron agrupando hasta que finalmente se publicó como el libro que hoy todos conocemos, con esas increíbles historias de Arkad, el hombre más rico de Babilonia, una ciudad que representa el centro del comercio, de la riqueza y de la sabiduría de la antigüedad. Lo bueno de este libro es que te cuenta fábulas, pequeñas historias y te planta semillas en la cabeza. Estas semillas, si las vas regando al cabo del tiempo, pueden cambiar tu forma de ver el dinero y de pensar sobre el dinero, y sobre todo pueden cambiar tu vida en general. Y ahora que ya sabemos más o menos de dónde viene, te voy a contar por qué creo que es un libro totalmente vigente en pleno 2025. El primer punto es su atemporalidad. Sin duda, es una de las cosas más fascinantes del hombre más rico de Babilonia. Es que no necesitas saber nada de historia para entenderlo todo. Y cuando digo todo, es todo. El libro está ambientado en Babilonia, como hemos dicho, centro del comercio y de la riqueza de la antigüedad, hace aproximadamente 4000 años. En su momento fue una potencia económica, cuna del comercio, de la escritura y de una organización social avanzada. ¿Por qué ambientar un libro de finanzas en una ciudad y en una civilización que ya están extintos? Pues porque sus principios son exactamente los mismos que necesitas saber hoy. Y es que la necesidad de ahorrar, controlar los gastos, invertir con sabiduría, aprender de errores, trabajar con disciplina, paciencia, no ha cambiado. Han cambiado las monedas, han cambiado los países, los sistemas bancarios, los nombres, pero no cambió la esencia del comportamiento humano. Y esa es la primera gran magia del libro. Lo lees y no importa si estás en 2025 invirtiendo en criptomonedas, en 2002 con tus primeros euros en el bolsillo o en el 1500 comerciando con especias. Los consejos funcionan exactamente igual, porque Clason no escribió una guía de cómo triunfar en bolsa o cómo invertir en inmuebles, ni por supuesto nada relativo con Bitcoin, evidentemente. Escribió sobre principios universales: gastar menos de lo que se ingresa, ahorrar una parte de lo que ganas, hacer que tu dinero trabaje para ti, buscar consejo de sabios que tengan experiencia en algo concreto y sobre todo tener paciencia. Y eso es total y absolutamente inmortal. Y lo mejor es que aunque esté ambientado en, como digo, Babilonia, más o menos hace 4000 años, en ningún momento se siente anticuado. No hay un lenguaje viejo, no hay normas morales pasadas, lo que hay es una claridad brutal sobre lo que significa manejar bien tu dinero y tu vida en general.
porque cuando lees sus historias sientes que estás escuchando a un mentor que vivió miles de años atrás, pero que te está hablando a ti directamente. Y por esto muchos consideran que no solamente no ha pasado de moda, sino que está plenamente vigente. Cada vez que abres el libro te encuentras un nuevo punto de vista, un nuevo punto a lo mejor en tu propia vida, y así te vuelve a enseñar. Porque tú puedes ir cambiando a lo largo del tiempo, tus desafíos pueden cambiar también, pero los principios básicos que te va a enseñar el libro van a ser vigentes desde el primer hasta el último día de tu vida. El siguiente punto que quiero recalcar sobre el hombre más rico de Babilonia es su absoluta sencillez. Porque uno de los errores más comunes que ocurren cuando se habla de dinero, finanzas y inversiones en general es complicarlo. Fórmulas, gráficas, jerga técnica, y al final lo que conseguimos es que la mayoría de la gente se bloquee, no se entere, se aburra y lo deje directamente. Pero el hombre más rico de Babilonia hace exactamente lo contrario. Es un libro súper sencillo, súper sencillo, radicalmente sencillo, y es su arma más poderosa, porque Claston eligió transmitir sus ideas no como teorías, sino como cuentos, unas fábulas muy breves, protagonizadas por personajes muy carismáticos como Arkad, Bansir o Kobe, que representan distintas realidades, errores y aprendizajes a lo largo de la vida. ¿Cuál es el resultado? Pues que cualquier persona, sin importar su edad, nivel educativo, situación financiera, puede entenderlo. Yo creo que un niño de hasta 12 años podría leerlo y entender prácticamente la totalidad de su mensaje. Y eso no es por casualidad, es porque el libro está diseñado de manera muy inteligente para que sea así de sencillo. Porque Claston sabía que el conocimiento no sirve de nada si no se va a entender, y por eso envolvió toda su sabiduría en esta serie de historias que conectan con la mente, con el corazón y con la experiencia, porque es muy fácil verse reflejado en cada una de ellas. Es muy fácil poderte reconocer en errores de los personajes, te puedes reír, te puedes frustrar, te puedes sorprender, pero sobre todo en este camino aprendes seguro, y todo sin darte cuenta. Y es lo que le hace tan absolutamente poderoso y bueno a este libro. Y todo con un lenguaje claro, directo, sin adornos innecesarios, no hay términos financieros abstractos, ni suposiciones técnicas, solo unas situaciones de vida de una serie de personajes, unas decisiones humanas, consecuencias y lecciones simples que se pueden aprender. Simples, pero que realmente son muy profundas. Un ejemplo muy claro que voy a poner, por supuesto, sin spoilear nada, es que en lugar de decirte que tienes que ahorrar el 10% de lo que ganas e invertirlo, el libro te cuenta una fábula sobre qué pasa a uno de los personajes cuando empieza a ahorrar el 10% de lo que gana. Y lo que ocurre después. Y esa diferencia lo cambia todo. No simplemente te ha dado un tip, un consejo, no, te ha contado una historia en la cual a partir de ese consejo, a partir de ese principio, se desarrolla toda la historia, y eso hace que la aprendas y la entiendas perfectamente. El siguiente punto que quiero destacar es que es un libro absolutamente práctico. Este no es un libro que solo te inspira, es un manual que te da herramientas para actuar desde el primer minuto. Y lo mejor, son herramientas tan simples que puedes empezar a usarlas, como digo, ya, sin necesidad de cursos, aplicaciones ni ningún experto. El principio repetido es también el más olvidado. Guarda al menos una décima parte de lo que ganas. Puede parecer poco, puede sonar muy básico, pero si lo aplicas con constancia va a poder transformar tu vida tal y como ocurre en las historias del hombre más rico de Babilonia. No necesitas tener mucho dinero, no necesitas empezar con mucho dinero, solo necesitas empezar. Una moneda de cada 10. Ese es el primer ladrillo. Y lo potente es que este libro no se queda ahí. Te dice, no solo guardes, haz que ese dinero trabaje para ti. ¿Cómo? Inviértelo de una forma sabia, con una asesoría confiable, evitando errores impulsivos y, por supuesto, sin caer en promesas de ganancias rápidas ni nada por el estilo. Y sobre todo, con paciencia. La paciencia construye, la avaricia destruye. En uno de los capítulos se puede ver cómo la falta de sabiduría, la ignorancia financiera, puede costarte más incluso que la propia pobreza, porque puede hacer que pierdas todo lo que tienes. Y es brutal, pero es cierto, porque puedes ganar mucho y perderlo todo si no sabes cómo manejarlo. Y esto me gusta mucho de este libro porque te enseña a pensar como un constructor, ladrillo a ladrillo,
paso a paso, decisión tras decisión. No es magia, es un método, es intención y es compromiso a largo plazo. Y lo bueno que tras leer este libro y aprender de estas historias tan simples, tan prácticas, te hace como un cambio de mentalidad. La mentalidad de alguien que mira ya a largo plazo, que actúa con intención, que se prepara para el futuro, no se deja llevar por impulsos, echa a un lado la avaricia, es más paciente, en definitiva, más astuto, más constante, más decidido. Porque el hombre más rico de Babilonia, Arkad, no era el más listo, simplemente era el más constante y el más decidido. Y que cometió errores, aprendió de ellos y supo manejarlos. Al final el libro te da un mensaje que es muy poderoso y es que la libertad financiera no es magia, no cae del cielo, sino es una consecuencia de una serie de hábitos muy sencillos, pero que si se aplican día a día, solo te van a llevar a ese punto. ¿Y por qué sigue vigente 100 años después? Pues un siglo ha pasado ya prácticamente desde que se publicó por primera vez El hombre más rico de Babilonia, pero sin embargo no ha envejecido, no ha caducado, ni siquiera ha perdido ni una pizca de fuerza. ¿Por qué? Porque no habla de modas, habla de principios universales. Y cuando los principios son verdaderos, resisten al paso del tiempo, no hay más. La educación financiera ha cambiado, la tecnología ha cambiado, las oportunidades han cambiado, pero las decisiones siguen siendo las mismas. Ahorrar, gastar, endeudarse, invertir, ganar o perder. Y eso no va a cambiar nunca. Clason entendió que si quería que su mensaje durara, tenía que hablarle a las personas y no a la época de las personas. Por eso hoy por hoy sigue plenamente vigente, porque sus historias no tienen fecha, ni gráficos, ni referencias técnicas. Son emociones, son decisiones, son errores y es esperanza también. Y todo eso conecta con cualquiera de nosotros, hoy, mañana, dentro de 100 años, dentro de 500, y sobre todo porque este libro no promete riqueza inmediata, sino sabiduría para construir una riqueza con sentido y con fuertes cimientos. En un mundo además que cada vez es más acelerado, donde muchos buscan fórmulas mágicas para enriquecerse, este libro realmente te muestra lo esencial y te muestra que lo importante es seguir un camino de disciplina y a largo plazo. Que el dinero no es un fin, sino que es una herramienta y que si aprendes a usarlo bien, puedes vivir con libertad, dignidad y con un propósito en tu vida. En definitiva, y ya para ir terminando, hay libros que te informan, otros que te entretienen y pocos, como este, que te transforman. Porque El hombre más rico de Babilonia pertenece a este tercer grupo del que hablo, porque no solo te da consejos, sino te da una visión general. Te recuerda que no necesitas fórmulas secretas ni sueldos enormes para empezar a construir una vida financiera sólida y que realmente solo necesitas voluntad, constancia y una guía clara. Y este libro es esa guía clara, clarísima, que sus enseñanzas han cruzado generaciones, países e idiomas y que aún siguen siendo perfectamente válidas, vigentes y necesarias. Si este vídeo te ha parecido interesante y te ha ayudado, lo puedes compartir con un amigo que quiere empezar a ahorrar, con una pareja joven que empieza a construir un futuro financiero juntos, con una persona que empieza su vida laboral y quiere construir un sólido futuro financiero. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita y estate atento porque formatos de este tipo de vídeos va a haber unos cuantos en el canal. Y por supuesto, dime en los comentarios si has leído el libro, cuál ha sido el capítulo que más te ha marcado y si no lo has leído, si este vídeo te ha animado a leerlo. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.